Bien, vamos a ver el capítulo número 1 del cuarto bimestre. Corresponde a lo que es la función inyectiva, función sobreyectiva y también corresponde a lo que es la función biyectiva. O sea que el día de hoy vamos a estudiar tres funciones. Empezamos entonces con el estudio de las funciones, ¿ok? Ahí ustedes pueden apreciar en pantalla lo que es el capítulo 1 del cuarto bimestre. Vamos a ver entonces tres funciones, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones que vamos a estudiar el día de hoy? Está la función inyectiva, la función suryectiva o también llamada sobreyectiva y la función biyectiva. Empezamos en orden entonces. Vamos a empezar con el estudio de la función inyectiva. Bueno, vamos a definir rápidamente qué es la función inyectiva. Ustedes pueden apreciar ahí en pantalla lo que es la función inyectiva, ¿sí? 1, función inyectiva. Lo vamos a resaltar aquí, fíjate. Función inyectiva. Bien, denominada también función univalente o llamada función de 1 a 1. Se dice inyectiva si a cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio, es decir, se cumple lo siguiente. Observa por acá. Me dan la función inyectiva x1, x2 son elementos del dominio y además aquí es importante indicar que x1 es distinto, diferente de x2. O sea, si yo tengo dos valores del dominio que son diferentes, para que la función sea inyectiva es necesario que las imágenes de dichos elementos también sean diferentes. O sea, si x1 es diferente de x2, f de x1 es diferente de f de x2. Eso es para que sea inyectiva. ¿Qué pasaría si en un ejercicio tú tienes dos valores distintos y al reemplazar te salen valores iguales? Entonces se puede afirmar que la función no es inyectiva. Ahora, ¿cuál es el equivalente a lo mencionado? El equivalente a lo mencionado vendría a ser lo siguiente. Observa, dice equivalentemente, si yo voy a tener dos imágenes iguales, o sea, f de x1 igual a f de x2, entonces debo comprobar que x1 es igual a x2 para que la función sea inyectiva, ¿sí? Es el equivalente a lo anterior. Entonces hay dos formas de darse cuenta si la función es inyectiva o no. ¿Cuáles son las dos formas? Encontrar dos valores diferentes en las cuales sus imágenes sean diferentes, ¿no? O en todo caso, suponer dos imágenes iguales y demostrar que sus preimágenes son iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo para poner en práctica lo mencionado. Entonces observen, por favor, acá hay un ejemplito. En este ejemplo me dan una función f de x, ahí está, mira, f de x igual a x más 1 sobre x menos 1. Me dicen que es inyectiva. Entonces, si es inyectiva, debe cumplirse lo siguiente, ¿sí? No, me dicen demostrar. Demuestra, por favor, que es inyectiva. ¿Cómo demostramos que es inyectiva? Vamos a tomar dos elementos del dominio, en este caso el x1 y el x2, y vamos a calcular f de x1 igual a f de x2. Y con eso yo debo demostrar que x1 y x2 son iguales, ¿no? Entonces vamos a calcular f de x1. A ver, recuerda que la función es esta de acá. X más 1 sobre x menos 1. Entonces, f de x1, ¿qué sería? X1 más 1, y abajo sería x1 menos 1. Eso sería f de x1. Igual a f de x2. Pero f de x2 reemplazando también sería así. x2 más 1 entre x2 menos 1. Así sería. Entonces, chicos, vamos a multiplicar en aspa para poder comprobar finalmente que x1 y x2 son iguales. Con eso estaríamos demostrando que es inyectiva. Entonces, mira, el x1 multiplica con el x2, me va a salir eso. x1 por x2. Luego, el x1 multiplica con el menos 1 sería menos x1
Luego el 1 multiplica con el x2 sería más x2. ¿Sí? Y el 1 con el menos 1 menos 1. Bien, ahí está. Ahora, igual en el otro miembro, el x2 que está acá va a multiplicar con el x1 menos 1. Al multiplicar en aspa, x1 con x2 me da x1 por x2. ¿Sí? x1 por el 1, x1. El menos 1 con el x2, menos x2. Y el 1 con el menos 1, menos 1. Ahí está. Entonces, ahora simplifica términos que se repiten en ambos miembros. Este producto con este producto se van porque son iguales. El menos 1 con menos 1 también se va. Y mira lo que está quedando. Menos x1 más x2 igual a x1 menos x2, ¿no? Así sería. Y de ahí podemos nosotros pasar el x2 que está restando en el segundo miembro a sumar con el x2 que está en el primer miembro. Y sería 2x2. Y luego, el menos x1 que está aquí en el primer miembro va a pasar a sumar al x1 que está al otro lado. Sería 2x1. Entonces, chicos, podemos simplificar el 2. Simplifiquen el 2 entonces. Chaufita con el 2. Se va el 2. Ahí está el 2, se canceló. Y se llega a demostrar entonces que efectivamente x1 es igual a x2. Con eso está comprobado entonces que la función es inyectiva, ¿ok? Inyectiva. Entonces, queda demostrado de esa manera, chicos. Entonces, siempre que quieran demostrar que una función es inyectiva, van a empezar siempre con las imágenes iguales y deben demostrar que las preimágenes son iguales. Es una forma algebraica de demostrar que una función es inyectiva. Pero vamos a ver por acá un teorema. Este teorema es gráfico. Fíjate, dice teorema. Observa por favor el teorema. ¿Qué nos dice el teorema acá? Dice lo siguiente, observa teorema. Menciona lo siguiente. F es inyectiva, ¿sí? Ahí nos dicen claramente, ¿sí? F es inyectiva si toda recta horizontal corta a su gráfica a lo más en un solo punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta si una función es inyectiva o no? Cuando al trazar cualquier recta horizontal, corta en un solo punto. Si corta en más de uno, no es inyectiva, ¿no? Por ejemplo, acá tengo dos gráficos. En el primer gráfico, ¿sí? Esta curva representa la función f. Voy a trazar una horizontal y veamos si corta o no. A ver, chicos. Esa recta, la que estoy trazando, fíjate, esa recta en cuántos puntos la cortó, en uno, solo en uno. Y si yo trazo en cualquier otro lugar, siempre va a cortar en uno. Por lo tanto, F es inyectiva, ¿correcto? F es inyectiva. En el segundo ejemplo, si yo trazo una horizontal, fíjate en cuántos puntos la corta. 1, 2, 3 puntos, chicos. Si corta en más de uno, automáticamente ya no es inyectiva. Por eso acá G no es inyectiva. Entonces tú puedes hacerlo algebraicamente o gráficamente. Si tú quieres comprobar si la función es inyectiva o no, tiene dos caminos. Hacerlo algebraicamente o hacerlo gráficamente. Entonces, en algunos problemas, cuando te pidan averiguar si es inyectiva o no, tienes que graficar. Y tú te vas a dar cuenta mirando el gráfico que al trazar una recta horizontal la va a cortar en un solo punto, por lo tanto va a ser inyectiva. Pero si la corta en dos, no va a ser inyectiva, ¿no? Entonces, eso sería si tú lo graficas. Pero si tú quieres hacerlo algebraicamente, tendrías que hacerlo como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se hizo? Se trabajó con dos imágenes iguales, f de x1 igual a f de x2, y se demostró finalmente que x1 es igual a x2. Si llegas a demostrar eso, es inyectiva. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Lo puedes hacer utilizando esa forma o también la otra forma, ¿no? ¿Cuál es la otra forma? X1 diferente a X2 y debes comprobar que X1 y f de X1 y f de X2 son diferentes. Bien, eso es con respecto a la función univalente o inyectiva. Vamos a ver ahora otra función que también es importante mencionarla y me refiero a lo que es la función sobre. Función sobreyectiva. Chicos, la función sobreyectiva tiene en realidad varios nombres. ¿Cuáles son los nombres que presenta aparte de sobreyectiva? También se le llama suprayectiva, epiyectiva
y también llamada suryectiva, ¿no? Se le llama función sobreyectiva, suprayectiva, epiyectiva o suryectiva. Cualquiera de esos nombres es lo mismo. ¿A qué es igual o qué cosa es una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva, chicos, es una función que va de A en B. Fíjate, conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada. Para que sea sobreyectiva, es necesario que el conjunto de llegada, o sea, el B que está acá, ¿sí? Que estoy encerrando en un círculo, ese B tiene que ser exactamente igual a ¿quién? Al rango. Entonces, una función va a ser sobreyectiva si se cumple eso, chicos, que el rango es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Ahí dice claramente, ¿no? Cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Eso es suryectiva o suprayectiva, ¿no? Pero también es importante mencionar, después de haber mencionado la función inyectiva y sobreyectiva, mencionar la otra función, la tercera y última función, me refiero a la función biyectiva, ahí está, mira, función biyectiva. ¿Qué cosa es la función biyectiva? Bueno, simplemente, chicos, la función biyectiva es aquella función, fíjate acá, es una función, se dice que es biyectiva, sí, se dice que es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea, para que sea biyectiva, debe cumplir con las dos anteriores. Tiene que ser ambas. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Si cumple entonces con esas dos condiciones, se puede afirmar entonces que la función es biyectiva, ¿sí? Porque cumple las dos condiciones, pues biyectiva, acuérdate de eso, biyectiva. Tener en cuenta lo siguiente entonces. Muy bien, chicos, entonces conociendo la teoría de lo que es función inyectiva, sobreyectiva y función biyectiva, vamos a pasar ahora a los ejercicios. Pero antes, si por ahí desean participar preguntando sobre algo de la teoría mencionada, lo pueden hacer activando su micrófono. ¿Sí? A ver, chicos, soy todo oídos. Vamos a ver. Bueno, ahorita creo que no está coordinación. He dejado ingresar a todos los que estaban en sala de espera. Sí, había varios chicos esperando ingresar. Sí. A ver, entonces hacemos un recuento de lo que hemos explicado hasta el momento. Bueno, a ver, para los que recién llegan, hemos visto lo que es la función inyectiva, la función suryectiva y la función biyectiva. ¿Sí? Hemos empezado mencionando la función inyectiva. La función inyectiva tiene otro nombre, se le llama función univalente o también de uno a uno. Se dice inyectiva si a cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio. En otras palabras, si yo tengo dos valores distintos del dominio, sus imágenes deben ser diferentes. O equivalentemente, si yo tengo dos imágenes iguales, sus preimágenes tienen que ser iguales. Y hemos mencionado acá un ejemplo, ¿no? Aquí me están dando un ejemplo, una función. En este caso la función tiene como regla de correspondencia f de x igual a x más 1 sobre x menos 1 y me piden demostrar que es inyectiva. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado dos imágenes iguales, f de x1, f de x2. Al evaluar queda x1 más 1 sobre x1 menos 1. En el otro lado, x2 más 1 sobre x2 menos 1. En aspa multiplico, se cancelan términos semejantes. Y me queda finalmente que 2x2 es igual a 2x1, se va el 2 y queda demostrado que x1 es igual a x2. Por lo tanto, queda comprobado que la función es inyectiva, ¿no? Cosa que acá es necesario escribirlo. Bien, acá lo voy a escribir. F es inyectiva. Acá no le había puesto. Comprobado. Inyectiva. Bien, entonces
También se mencionó lo que es la función sobreyectiva, ¿no? Pero antes de mencionar la función sobreyectiva, habíamos mencionado un teorema importante para saber cuándo una función es inyectiva. Gráficamente, si nosotros trazamos una recta horizontal y la recta horizontal corta la gráfica en un solo punto, se dice que la función es inyectiva. Pero si corta en más de uno, como puedes ver acá en el segundo ejemplo, en este caso corta en 3 puntos, no es inyectiva, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, la segunda función que hemos mencionado es la función sobreyectiva. ¿Por qué se le llama sobreyectiva? También se le llama suprayectiva, epiyectiva o suryectiva, ¿no? Tiene varios nombres. ¿Sí? Sobreyectiva, suprayectiva, epiyectiva, suryectiva. Es aquella función cuyo rango, el rango, es exactamente igual al conjunto de llegada. O sea, si tú te fijas, f va de A en B. A es el conjunto de partida y el B es el conjunto de llegada. Si el rango es exactamente igual a ese conjunto de llegada, entonces significa que la función es sobreyectiva. ¿Sí? Ahí dice claramente, rango de la función es igual al conjunto de llegada, por eso se llama sobreyectiva. Ahora, ¿y qué es la biyectiva? Bueno, la biyectiva es la tercera función que hemos mencionado, simplemente es aquella función que es inyectiva y también sobreyectiva a la vez, o sea, cumple con las dos anteriores. Recuerda que bi significa dos, biyectiva, por eso es ambas, ¿no? Inyectiva y sobreyectiva. Entonces, conociendo esa teoría mencionada, vamos a pasar a los ejercicios de la práctica para poner toda la teoría, ¿sí? En ejecución, ¿ok? Ahí tenemos el problema 1, vamos a seleccionar ese ejercicio y lo vamos a resolver. A ver, problema 1, empezamos en orden entonces. Chicos, si hay dudas, pregunten, por favor, no se queden callados. A ver, cualquier duda, activen su micrófono. Bien, en vista de que no hay preguntas, no hay dudas, vamos a pasar a resolver el problema 1 entonces. ¿Sí? Atentos al problema 1, por favor. Fíjense cómo sería. Bien, ahí está el espacio, ahí problema 1. Bien, ahí en el problema 1, ¿qué nos dicen, chicos? ¿O qué nos dan de dato? Bueno, nos dan 3 enunciados y tenemos que colocar el valor de verdad, o sea, colocar si es verdadero o falso. Empezamos en orden entonces. Vamos a empezar con la primera función, y igual a x al cuadrado, acá dice. Sí, por acá una flechita, y igual a x al cuadrado. Chicos, vamos a graficar rápidamente. Trazamos el eje vertical, el eje horizontal. Sí, y y igual a x cuadrado es una parábola que va hacia arriba. Allí está. Entonces, si la gráfica es eso, al trazar una recta horizontal, nos damos cuenta que esa recta horizontal va a cortar en 2 puntos, por lo tanto no es inyectiva, ¿sí? No es inyectiva.
Entonces, la primera dice que es inyectiva, falsa. No es, chicos. Hay que poner la F entonces. La segunda, a ver. ¿Qué es la segunda? Y igual a X cubo. Bueno, Y igual a X cubo lo podemos hacer gráficamente también. Y sería así, ¿no? Trazamos la gráfica de la cúbica, chicos. Es una curva de esta manera, mira, fíjate. Así es, ¿eh? Esa es la gráfica de la cúbica. Y si nosotros trazamos a esa gráfica cualquier recta horizontal, donde sea que tú traces, siempre va a cortar en un punto. Entonces es inyectiva. Esa sí es, ¿no? Inyectiva. Por lo tanto, sería verdadera. Entonces nos vamos a la última. Y en la última, ¿qué nos dicen? A ver, por acá lo hacemos. Y igual a X más 1. Chicos, la gráfica de X más 1 es una recta. Si trazamos el sistema de coordenadas, y dibujamos la recta, cuando equivale a 0 equivale a 1, pasa por el 1, y si es 0 equivale a menos 1, sería así. Esa es la gráfica. Chicos, si esa es la gráfica, al trazar cualquier horizontal, va a cortar en un solo punto. Eso significa que es inyectiva, pues, ¿no? Entonces, la tercera sí es inyectiva. Entonces, la tercera sería verdadera también. Por lo tanto, indicar cuál es el resultado sería falso, verdadero, verdadero. Pero seguramente acá lo que te piden es indicar cuáles son correctas, cuáles son verdaderas. Las verdaderas son, vamos a ponerle acá 1, 2 y 3. Las verdaderas son 2 y 3. Por lo tanto, chicos, la clave sería la letra B. Y eso sería la respuesta entonces en el problema número 1. Bien, a ver chicos, tomen en cuenta el comunicado que acaba de enviar coordinación. Está informando que actualicen sus cámaras, sus herramientas, su presentación, dice, para que pueda estar todos dentro de la sala normal o evitar que sean enviados a la sala de espera, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Nos vamos al segundo problema, ¿ok? Segundo ejercicio, entonces. Bueno, en el segundo ejercicio tenemos ahí lo siguiente, observa. Nos dan varios gráficos acá. Tenemos ahí los gráficos siguientes. Bien, chicos, a ver, en ese problema número 2, participen, a ver, díganme ustedes cuáles de las siguientes gráficas representa una función inyectiva. A ver, vamos. Alternativa A, 2, 3 y 4. Ok, muy bien, señorita. Vamos a verificar eso. Y hay una respuesta, chicos, la A. Verifiquen los demás también. Sí, sale la A. Bien, ok, vamos a corroborar entonces lo que sus compañeros acaban de mencionar. La A, entonces, chicos, vamos a ver entonces cómo sería. Simplemente trazamos rectas horizontales, ¿sí? Entonces trazamos para la primera gráfica. Al trazar la primera horizontal, ahí está, nos damos cuenta que corta solo en uno, en dos corta, o sea que la primera no es inyectiva, ¿ok? En la segunda, chicos, en la segunda, ve, traza la horizontal, corta en un punto, ¿sí o no? Siempre va a cortar en un punto, es así es. La tercera, esta de acá no se estudia, ¿por qué? ¿Por qué no se estudia la segunda? Digo, la tercera ya está, ¿no? La segunda, ¿por qué no se estudia? Porque no es función, pues. La idea es trabajar solamente con funciones. Muchos dirán, profe, esa sí es inyectiva porque si yo trazo una vertical, la va a cortar en un punto siempre, ¿no? Pero hay un detalle, que esa gráfica no es una función. Entonces, es imposible hablar de función inyectiva cuando ni siquiera es función. ¿Te das cuenta? Entonces decimos acá de manera directa, no es función. Profe, ¿cómo se da cuenta que no es función? Porque recuerdas tú la clase de funciones. ¿Cómo te das cuenta que es una función? Cuando al trazar una recta vertical,
no horizontal, sino vertical, la corta en un punto, ¿no? Por ejemplo, esta parábola de acá no es función. ¿Por qué? Porque si yo trazo la vertical, corta en 1 y en 2, no es función. Entonces, esa recta que es vertical, o sea, es una recta vertical, fíjate ahí está la gráfica, vertical. Entonces, si yo trazo una vertical a esa gráfica, la vertical en cuántos puntos la va a cortar. Va a coincidir con la recta. Eso significa que va a cortar en cuántos puntos, en infinitos puntos. Y si corta en infinitos puntos no es función, pues, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta eso. Así que tener cuidado, por favor, no se dejen sorprender, ¿no? La 2 no es función. Chicos, la siguiente, eso no es. Bueno, esa sí es función, ¿no? Porque cualquier vertical la corta en 1. Ahora, ya sé que es función, ahora veamos si es inyectiva o no. Para ver si es inyectiva, trazamos horizontales. Y la horizontal, mira, la corta en un solo punto. Entonces, esta sí es inyectiva. Chicos, ¿cuántas son inyectivas? Solo 2 y 4, ¿sí? Y entonces la clave sería, vamos a agregar una clave más porque no aparece esa alternativa. Vamos a ponerle F, 2 y 4. Y esa es con toda seguridad la respuesta, ¿no? Marcamos entonces F de foca. Eso sería la respuesta entonces ahí. Sí, tener en cuenta eso, chicos, ¿no? Seguramente los que han digitado el compendio se han equivocado aquí, ¿no? Bueno, o en todo caso no se han dado cuenta que es una función, que no es una función, ¿no? Bien, vamos al tercero entonces. Bien, entonces chicos, ¿cómo saber si una función es inyectiva o no es inyectiva? Es parecido al análisis de si una relación es función o no. Ustedes se acordarán por el tema de funciones cuando una relación era función. Una relación es función, si estamos recordando, cuando si las primeras componentes se repiten, las segundas componentes tienen que ser iguales, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si una función es inyectiva? Es algo parecido. Simplemente tú tienes que darte cuenta, si las segundas componentes son iguales, necesariamente para que sea inyectiva, las primeras componentes tienen que ser iguales. A ver, analicemos R1. R1, chicos. En R1, vamos a agrandar un poco esto para poderlo apreciar mejor. ¿Sí? Un poco más grande. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí queda más claro. Chicos, en R1, fíjate si aparecen segundas componentes iguales. Si aparecen segundas componentes iguales. En este caso, la segunda componente que se repite es el 2. Mira, ¿eh? Acá también está el 2. Entonces, para que sea inyectiva, si las segundas componentes son iguales, las primeras tienen que ser iguales. Si no lo son, no es inyectiva. Y nos damos cuenta que el 5 y el -7 son diferentes, por lo tanto no es inyectiva. Ahí voy escribiendo. No es inyectiva. Ahí está. Profe, ¿qué significa que se repite esa componente? Significa que cuando tú lo graficas, al trazar una horizontal, va a haber 2 puntos, pues va a cortar en 2 puntos. Eso significa que si se repiten la segunda componente y las primeras son diferentes, significa que va a haber 2 puntos de corte. A ver, R2, ¿es o no es inyectiva? Fíjate, por favor. Segunda componente que se repite, no hay. Así que esta sí es inyectiva, no hay problema. Sí es inyectiva. No hay ningún problema con esto, ¿no? En la tercera, ¿habrá componentes que se repitan? Sí, mira, el 4 se repite, chicos. El 4 está por acá y también está por acá. Pero sus primeras componentes son iguales. No, acá es 8 y acá es 2. Son diferentes. Entonces no es inyectiva, pues, ¿no? Por lo tanto decimos no es inyectiva. Tener en cuenta eso, ¿ya? No es inyectiva. R4, eso no es. A ver, fíjate. ¿Alguna segunda componente que se repite? No, ¿no? El 2 no se repite, el 4 tampoco, el 7 ni el 8. Entonces, esta sí es inyectiva, con toda seguridad. Inyectiva o univalente, ¿no? Así se llama. Entonces, ¿cuántas son inyectivas de las 4 que son? De las 4 relaciones, solo hay 2 inyectivas. Así que vamos a marcar la clave porque nos están preguntando cuántas son inyectivas. Marcamos letra C. Esa es la respuesta entonces, chicos. Marcamos la C. Nada más, así sería la 3.
Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Nos vamos al problema 4 entonces. Ok, en el problema 4, observa por favor cuál es el dato. Sale 7. Te escucho, joven, dime. Sí, profesor, sale Sale 7. 7. 7, muy bien. Ya tienen respuesta por ahí sus compañeros. Lo vamos a verificar. A ver, chicos, a ver, los demás también, por favor, inténtenlo. Debe salir 7, ¿sí? A ver, por favor, intenten los demás también, chicos, por favor. Recuerda que hay un dato importante ahí. Me dicen que es inyectiva, ¿sí? Inyectiva. Entonces, si es inyectiva, tienes que tomar en cuenta lo mencionado anteriormente en el problema número 3. ¿Se acuerdan que les dije? Para que sea inyectiva, si las primeras, digo, si las segundas componentes se repiten, eso significa entonces que las primeras componentes tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. A ver, chicos, vamos. ¿Cuánto sale ahí? Los demás también háganlo. 20 segundos y empezamos a hacer ese ejercicio. Corroboren también, pónganse a practicar. Recuerden que la práctica hace al maestro. A vale 7 y B vale 1. A vale 7, B vale 7, A vale 1. Al revés. A vale 7, B vale 1. Ok, A vale 7, B vale 1. Bien, entonces, fíjense cómo es ya. Por favor, acá atentos. Nos damos cuenta que aquí se repite la componente 5. ¿Sí? La componente 5 y también la 4. O sea, segundas componentes que se repiten son dos. El 4 se repite y el 5. Entonces, para el 4, bueno, la primera componente A más B con la primera componente 8 tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? Por acá lo escribo. A más B debe ser igual a 8. La otra componente que se repite es la 5. 5 acá y también 5 acá. Entonces, la segunda componente A menos B tiene que ser igual a la componente 6. Ahí está, ¿eh? Y bueno, son dos ecuaciones con dos variables. Podemos trazar raya y sumar, ¿no? Al sumar, tú sabes que opuesto chaufa, ¿sí? Queda 2A igual a 14.
El 2 lo paso a dividir, queda 7. Entonces, si A es 7, B ¿cuánto vale? Acuérdate que la suma es 8. B vale 1, ¿no? Entonces, hacemos el esfuerzo final, chicos. Vamos a calcular A por B. Acuérdense la tabla del 1. ¿Cuánto es 1 por 7? O 7 por 1, que es lo mismo. Eso es 7, ¿sí o no, chicos? Por lo tanto, tenían razón, jóvenes. Ustedes tenían mucha razón. La clave sería 7, ¿no? Marca tu clave, letra barco. Ahí está. ¿Sale barco? Entonces, más o menos así va a venir en tu examen, en tu primera práctica calificada, ¿ya? Similar. Este es un ejemplo de un problema modelo. Similar a eso va a venir en tu examen. Así que hay que practicar un poco para que puedas sacar la nota más alta próximamente en tu examen, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces, nos vamos al quinto ejercicio. A ver, aquí es el quinto. Vamos a ver ese ejercicio número 5. Tienes que leer bien, por favor, cuáles son los datos para que puedas resolver ese problema de manera más rápida y segura, ¿no? Bien, entonces acá está el problema, fíjate, ahí lo tenemos. Tienes que darte cuenta cuáles son los datos y qué te piden. Bueno, acá me dan una función. ¿Cuál es el dato básico, chicos? A ver, ¿cuánto sale ahí? Vamos, dígame su respuesta. 9, ¿Cuánto? 9, 9. Muy bien, señorita. Vamos a verificar entonces. Recuerden que acá el dato es, la función es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva significa que su conjunto de llegada es el rango. Así que hay que tener en cuenta ese dato. Los demás también verifiquen, por favor, si sale 9. Dato importante aquí en el problema es este de acá, ¿ya? Lo voy a subrayar. Sobreyectiva. ¿Qué significa sobreyectiva? Significa que el conjunto de llegada, que es este de acá, todo lo que estoy encerrando, ese conjunto de llegada, ¿qué cosa es? El rango. Eso significa que sea sobreyectiva. Ahora, ¿y qué cosa es este conjunto de partida? Nosotros ya sabemos por teoría de funciones que ese conjunto de partida es el dominio. Y el dominio, chicos, es los valores que toma la variable x, ¿no? O sea que puedo decir entonces que x está entre 1 cerrado y a abierto. Entonces yo debo formar el rango y el rango lo vas a formar construyendo la variable y. La pregunta es, ¿y dónde está la variable y? F de x, chicos, es y, igual a 2x más 1. Entonces voy a construir 2x más 1. Voy a multiplicar por 2. Entonces tendríamos 2x y 2a. Entonces, después de haber multiplicado por 2, ahora le voy a sumar 1 a todo, más 1. Aquí sale 3, aquí sale 2x más 1, y acá sale 2a más 1. Esto es justamente lo que está aquí arriba, vendría a ser el y. Acabo de encontrar la variación de y. Y está entre 3 y 2a más 1. Eso es el rango. Por acá lo escribo. Rango de la función f es de 3 cerrado hasta 2a más 1. Chicos, ese rango que acabo de encontrar es exactamente igual al rango que aparece acá. El conjunto de llegada. Así que lo vamos a igualar, lo vamos a comparar. Es igual al conjunto B, del cerrado en B hasta 7 abierto. Son lo mismo, así que este 3 vendría a ser B. Por lo tanto, acá escribo B igual a 3. Y este 2a más 1 tendría que ser 7. Entonces decimos, ¿no? 2a más 1 es igual a 7. Por lo tanto, hacemos el esfuerzo final. A vale 3. ¿Pero qué nos piden en el problemita? Nos piden A por B. Entonces, para acá, chicos, a ver. Por lo tanto, A por B, a ver, multiplica, por favor, la tabla del 3. 3 por 3, ¿cuánto sale? Recuerda que A vale 3, B vale 3, 9 sería, ¿no? Entonces, la clave, ¿cuál sería, chicas? La letra D. Así sería entonces el problema, ¿no? Así de simple sería el ejercicio. ¿Sí? Así lo hicieron ustedes, chicos. Ok, muy bien. Confirmado entonces. De esa manera les ha salido. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Problema número 6. Acuérdate que sobreyectiva es lo mismo que suprayectiva. Si ustedes se fijan bien, en el problema número 6 ya no te dicen sobreyectiva, sino te dicen supra. Sale Pero 10. supra es lo mismo que sobreyectiva, ¿no? Por ahí su compañero me dice que sale 10. Sí, profesor, sale 10. Muy bien, confirmado entonces por su compañera Espinosa. Bien, a ver chicos, los demás confirmen también, sale 10. La E de enano, mira lo que dicen por acá, es supra. Recuerda que supra significa sobreyectiva también, chicos. Entonces, es lo mismo que el problema anterior prácticamente, ¿sí? Si me están dando esa información de ser suprayectiva, significa que este conjunto de llegada, o sea, todo lo que estoy encerrando acá, vendría a ser el rango, ¿sí? El rango de F. Entonces, a partir de este dato que es el conjunto de partida, que vendría a ser el dominio en el fondo, o sea, si es dominio, eso significa que X está entre 1 y 4, ¿correcto? Está entre 1 y 4. Entonces voy a construir, voy a formar el rango. El rango es la construcción de Y, pero ¿dónde está Y? Acuérdate que el f de x que está por acá, eso es el Y, chicos. O sea que el Y es igual a menos 3x más 2. Voy a formar eso entonces. Lo primero que tengo que formar acá es menos 3x. Por lo tanto, voy a multiplicar a todo ello por menos 3. Chicos, si van a multiplicar por un negativo, el sentido cambia, ¿no? Entonces va a pasar acá lo siguiente. Menos 3 por 1, menos 3. Cambia el sentido al revés. Menos 3 por x, menos 3x. Cambia el sentido. Menos 3 por 4, menos 12. Ahí está. Y finalmente, para formar el y, me faltaría sumarle 2 a todo. Le voy a sumar 2 a todo. Y tendría menos 1 por acá. Menos 3x más 2. Y por acá tendría menos 10. Esto es justamente el y que yo deseo. Por lo tanto, si ese es el y, puedo decir de manera directa cuál es el rango. El rango de la función sería del menos 10 abierto. Ahí está el menos 10. Hasta el menos 1 cerradito, ¿no? Ahí está. Eso es. Chicos, eso es exactamente igual al conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada es el rango, de acuerdo al dato que es su proyectiva. Siempre que te digan su proyectiva, sobreyectiva, ese rango es exactamente igual al conjunto de llegada. Así que lo igualamos con el intervalo mn. Ahí está. Comparando, este menos 10 que está por acá, vendría a ser m. Así que por acá escribo m igual a menos 10. Y este menos 1 que está acá, vendría a ser n. O sea, n es igual a menos 1. Por lo tanto, chicos, acá tendríamos el producto, los piden hallar m por n, ¿no? O sea, sería menos 10 por menos 1 sale 10. Y tenía razón, chicos, la letra E. ¿Es correcto entonces? Letra E, marcamos la E, ahí está. Esa es la que sale entonces, ¿sí? Muy bien entonces, correcto. Así queda el problema entonces. Bien, vamos a pasar al 11avo, digo al séptimo. Problema 7. Bien, estamos en el problema 7. Veamos qué nos dicen en el problema 7. Nos dan una función. Me dicen que es inyectiva. Ese dato es básico. Si me dicen que es inyectiva, entonces tienen que tener en cuenta toda la teoría que hemos estudiado. Ahí observen el problema número 7. Ahí está. Problema Problema. 7 sale 5. Muy bien, señorita Espinosa. Problema 7 sale 5 a su compañera. Así que vamos a ir marcando, ¿sí? La letra C de casa. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Sale o no sale 5? Verifiquen a ver, por favor. Les doy unos segundos. Sí sale 5, profesor. Confirmado entonces por su compañero Álvaro. Muy bien, Álvaro. Entonces en el problema sale 5, chicos. Confirmado, ¿no? Ok, veamos entonces la solución. Sale 5. Fíjate cómo es, ¿ya? Vamos a buscar segundas componentes que se repitan. Y no solamente segundas componentes que se repitan. Recuerda que nosotros ya sabemos que es una función. Y según la teoría que hemos estudiado,
cuando hemos estudiado funciones, hemos utilizado siempre la unicidad de una función. ¿Qué significa eso? Que si las primeras componentes se repiten, las segundas componentes tienen que ser iguales. Eso significa entonces que si yo veo, por ejemplo, ¿no? En este caso, el 5 se repite, mira, ahí lo estoy indicando. El 5 se repite en el segundo elemento. Aquí está el 5. Este 5 de acá se repite acá. Eso significa que para que sea función, la segunda componente 3m más 2n tiene que ser igual a 8. Entonces ya tengo un primer dato, lo voy a escribir por acá abajo. 3m más 2n igual a 8. Bien. Ahora, como me dicen que es inyectiva, la segunda componente que se repite es el 3, mira, el 3 se repite. Entonces, como es inyectiva, si las segundas componentes se repiten, las primeras componentes tienen que ser iguales. Así que el m más n que está por acá va a ser igual a 2m menos n. Y eso lo igualamos para acá abajo. M más n es igual a 2m menos n. Listo. Eso es, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver esas dos ecuaciones. De la segunda ecuación yo puedo pasar el n que está restando al sumar y el m que está en el primer miembro al otro lado a restar, ¿no? Entonces quedaría así. 2n es igual a m. Ahora arriba, en lugar de m voy a reemplazar 2n. Por eso sería 3 y en lugar de m voy a colocar 2n más 2n igual a 8. Bueno, de acá operamos rápidamente, me sale 8n igual a 8. Por lo tanto, n vale 1. Pero si n vale 1, acá reemplaza y ya tendrías el valor de m. M vale 2. Entonces, jóvenes, ya puedo calcular f de 2, porque me piden f de 2. Busca el 2 en la tabla. ¿Dónde está el 2? Aquí está el 2, mira, ¿eh? ¿Lo ves o no lo ves? Su imagen es esto de acá, m cuadrado más n cuadrado. O sea, f de 2 es m cuadrado más n cuadrado. Siempre la imagen va a ser la segunda componente, ¿no? Entonces, para el 2, su imagen es m cuadrado más n cuadrado. Entonces, ¿cómo es eso? Reemplaza el valor de m, que es 2, reemplaza el 1, y entonces tendrías 4 más 1, 5. O sea, acabo de encontrar que f de 2 vale 5. ¿Cuál sería la clave entonces? La letra C, lo que dijo su compañera. Correcto, entonces, muy bien. Excelente entonces, chicos, ¿sí? Así sale. Queda demostrado entonces que sale 5. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Avanzamos al problema 8 entonces. Sale 20. En la 8 sale 20 según su Sí, compañero. profesor, sale 20. Confirmado entonces, chicos, sí, confirmado. 20. ¿Qué nos dicen en el problema 2? A ver, vamos a leer rápidamente. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. Nos dicen la función es inyectiva. Por lo tanto, si es inyectiva, significa que si las segundas componentes se repiten, las primeras tienen que ser iguales. Bien, a ver, chicos, ahí está el problema. Dice que es inyectiva, ese es dato básico, ¿no? Sí, ahí está, mira, inyectiva. Entonces, busquemos segundas componentes que se repitan. La componente 4, mira, acá también es el 4. Eso significa que m más n va a ser igual a 12. M más n igual a 12. ¿Sí? ¿Qué más? La otra componente que se repite es el 5, mira. El 5 se repite y m menos n va a ser igual a 2, a 8, ¿sí? O sea, si las componentes 5 se repite, sus primeras componentes, m menos n y 8 son iguales, ¿no? Entonces por acá escribo. Bien, tengo dos ecuaciones con dos variables. Me conviene sumar ambas para poder eliminar una de ellas. Hay que sumar, se va el n con el menos n. Me queda 2m igual a 20. Saco la mitad, queda 10. O sea, m vale 10. Pero como la suma es 12, chicos, si m vale 10, n tiene que ser 2 porque la suma de m con n es 12. Entonces, ya tengo los valores. ¿Qué me piden calcular? Simplemente lo que piden es el producto, m por n. Reemplaza, m vale 10 y n vale 2. ¿Cuántos sale son? 20, ¿no? Listo. Así sería el problema entonces. ¿Cuál sería la clave? Barco. Marcamos barco. Esa es. Entonces ya estaría resuelto el problema 8.
Y nos estaríamos yendo al noveno. Sale 12. Ok, jovencito, muy bien, 12. A mí me salió 10. 10, oh my God. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no sale lo mismo? ¿No? ¿A quién se equivocó? Veamos, ¿ya? Vamos a corroborar entonces si sale 10 o sale 12. Una de las dos debe ser la correcta. ¿Cuál es el dato acá? No hay dato. Chicos, no hay dato. Nos dan una función nada más, que ahí falta un dato importante. Se han comido el dato acá. Vamos a ponerle el dato. Tienes que colocar ahí adicionalmente este dato. Es importantísimo. Si no colocas ese dato, el problema estaría mal planteado. ¿Cuál es ese dato? Que F es sobre. Sí, F es sobreyectiva. Ahí vamos a colocar. Sobreyectiva. Ahora sí, con eso ya sale, chicos. A ver, otra vez les doy Sí, profesor, 20. sale 12. Había olvidado sumar una cosa. Ok, señorita, confirma entonces 12, pero tiene que tener en cuenta que es sobreyectiva, ¿ok? 12, sobreyectiva. Bien, entonces veamos. Bueno, el f de x que tú ves acá vendría a ser el y, la variable y. Entonces voy a escribir por acá abajo y es igual a ¿cuánto? A x más 1 al cuadrado todo más 1. Y este conjunto de partida que está acá, que es el 0, 2, es el dominio, ¿no? Si es el dominio, es la variación de x. O sea, x pertenece a ese intervalo de 0 a 2. Por lo tanto, x es mayor que 0, pero menor que 2. Chicos, tenemos que formar el rango, porque si nos dicen que es sobreyectiva, ¿sí? Este dato sobreyectiva significa que esto de acá, el conjunto de llegada que está acá, es el rango. Lo voy a escribir por acá. El rango de la función f es exactamente igual al conjunto de llegada, que es de b a c. Eso, de b a c. Ahí está. Eso es el conjunto de llegada igual al rango. Entonces vamos a hallar el rango y lo igualamos. ¿Cómo hallamos el rango? Formando y. Todo esto hay que formar. Forma primero el x más 1, así que le voy a sumar 1 a todo ello. Acá sale 1, x más 1, acá sale 3. Ahora eleva al cuadrado. Elevamos al cuadrado, acá sale 1, acá sale x más 1 al cuadrado, y acá sale 9. ¿Sí? Finalmente le sumas 1 a todo, hay que sumarle 1 a todo, entonces acá sale 2, x más 1 al cuadrado más 1, y acá el 9 con el 1, 10. Entonces todo esto, chicos, es el y. Por lo tanto, acá decimos que sería el rango, ¿no? Rango de f sería de 2 a 10, abierto en ambos lados. Comparando, este valor b que aparece acá arriba es exactamente igual al 2, o sea, b vale 2. Y el valor c que aparece luego es exactamente igual al 10, c vale 10. Pero me piden calcular b más c. Por lo tanto, calculamos b más c y eso sería 10 más 2. Y eso me queda 12. Confirmado entonces. Confirmado, chicos, sale 12. Marcamos entonces con toda seguridad y confianza la letra C de casa. ¿Sí? La C de casita. Eso sale entonces. Confirmado entonces, chicos. Bien, vamos a pasar ahora a otro ejercicio. El décimo. Problema décimo. Bien, a ver, la 10, chicos, tienen que fijarse bien en el gráfico, ¿no? En la 10 nos dan una figura ya, o sea, una función graficada. Entonces acá hay que tener mucha visión. Acuérdense qué significa que sea epiyectiva. ¿Sí? Epiyectiva, ¿qué significa? ¿Se acuerdan ustedes? Epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva. Bien, a ver, ¿cuánto sale ahí, chicos? Vamos.
Bien, veamos entonces cómo es. Observen. Bueno, acá el dato es importante. Observen, por favor, acá el dato es importante. Bien, entonces, observando aquí, nos damos cuenta que el dominio es de -1 a 2. Y el dominio, chicos, está aquí en el gráfico, mira, de -1 hasta A. Ah, o sea que ese intervalo de -1 hasta A es exactamente igual al intervalo de -1 a 2. Comparando entonces, este valor A tiene que ser igual a 2, ¿sí? De inmediato A vale 2. Ahora, el rango, chicos, está por acá, ¿sí? El rango es, sí, ¿cómo me doy cuenta que ese es el rango? Porque me dicen que es epiyectiva. Epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva, no te olvides, ¿ah? Si te dicen epiyectiva es lo mismo que sobreyectiva, ¿sí? Entonces, ese BC es el rango. Entonces, por acá decimos, ¿no? Rango de la función, ¿qué función es? F, es BC. Pero, chicos, según el gráfico, el rango es de -5 hasta C. Ah, ya, te voy a colocar acá, de -5 a C. Entonces, comparando este valor B que está por acá, va a ser igual a -5, pues por lo tanto decimos B es igual a -5. Listo, ya tengo el valor de A, tengo el valor de B, solo me faltaría el C. Ahora, como me dan la regla de correspondencia, fíjate acá arriba, todo esto que tú ves acá es la regla de correspondencia. Para el valor A sale C, o sea, en otras palabras, del gráfico, F evaluado en A sale C. Eso significa del gráfico. Si evalúo en A, sale C. Pero reemplaza A en la función, pues acá arriba está. En lugar de X va a ser A, entonces sería A más 1 al cuadrado menos 5, ¿no? Entonces va a quedar así, mira, ¿eh? Por acá. A más 1 al cuadrado menos 5 igual a C. Pero chicos, ya conoces cuánto vale A. Fíjate, A es 2. Entonces acá sería 2 más 1, 3 al cuadrado 9, 9 menos 4, digo 9 menos 5, 4. ¿Sí? Entonces sale 4. Recuerda que el valor de A es 2, ¿ah? Entonces 2 más 1 es 3 al cuadrado 9, 9 menos 5, 4. Por lo tanto ya tengo el C, tengo el A, tengo el B. Finalmente puedo calcular la suma, pues me dicen hallar A más B más C. Reemplaza, pues, porque el A es 2, el B es -5 y el C es 4. Haz el esfuerzo y ¿cuánto sale ahí? Sale 1. Entonces tu clave vendría a ser la E de enano. Sale 1. Confirmado entonces, ¿no? Así sería el problema entonces. Bien, a ver, vamos a pasar ahora al problema número 11. Bien, jóvenes, ahí está el problema 11. A ver, chicos, ¿cuántos sale ahí? Vamos. Dígame su respuesta.
Bien, a ver, lo hacemos entonces, para que vean cómo es. Me piden calcular a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Pero ¿cuál es el dato en este problema? Me están diciendo que biyectiva, chicos, biyectiva. ¿Qué significa biyectiva? ¿Sí? Significa dos cosas, que va a ser inyectiva, inyectiva, y también va a ser sobreyectiva. Va a ser ambas. Siempre que te digan biyectiva, significa las dos. Entonces, si es sobreyectiva, por este dato que está acá, si es sobreyectiva, significa que este conjunto de llegada vendría a ser el rango. Y Sale la E. siempre la E, muy bien, joven. Vamos a confirmar entonces. Chicos, siempre el conjunto de partida es el dominio. O sea, ahí ya nos dan el dominio como dato. Entonces decimos, X está entre -1 y 0. Bien, hay que formar, pues. ¿Y qué tenemos que formar? El rango. Y el rango se forma a partir de aquí, mira, G de X es Y. Ah, o sea que tenemos que construir todo eso. Y es igual a X al cuadrado menos 2012. Chicos, entonces lo que tengo que hacer acá primero es elevar al cuadrado, pues, ¿no? Bueno, como prácticamente tenemos acá valores negativos, al elevar al cuadrado sería 1, cambia el sentido, X cuadrado cambia el sentido 0. Y simplemente le restas a todo 2012. Acá me va a quedar menos 2011. Acá va a quedar X al cuadrado menos 2012. Y acá va a quedar menos 2012. Esto que tú ves acá es el Y. Entonces acá voy a encontrar el rango. El rango de la función, en este caso función G, sería de menos 2012, ¿sí? Menos 2012 hasta menos 2011. Eso es el rango. Y ese rango es exactamente igual al conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque la función es sobreyectiva. Pues siempre que tengan sobreyectiva, el conjunto de llegada es el rango. Entonces, este rango lo voy a igualar al conjunto de llegada que es A, B. Haciendo la comparación, decimos que el primero es A y este es B, ¿no? Y por acá entonces. A es igual a menos 2012 y B es igual a menos 2011. Por lo tanto, puedo calcular A cuadrado menos B cuadrado. Eso sería entonces la suma multiplicado por la resta. A más B por A menos B. Chicos, la suma es menos 4023. Y la diferencia es menos 2012, le quitas menos 2011, queda menos 1. ¿Cuánto es menos 4023? Aquí es 4023, chicos. Me faltó el cerro. Ahí está. Menos 4023 por menos 1, multiplicando, menos por menos más, 4023. Sale ese numerito, ¿no? Entonces sale la letra B. Correcto, entonces. Muy bien, sigamos avanzando entonces, chicos. Sale la E. Ok, joven, muy bien. Letra E, de 2 a El 11. profesor sale la Confirmado entonces, letra E. Bien, ¿qué nos dicen acá? Surrectiva. Ya sabemos entonces si es surrectiva. Mira, fíjate este dato importantísimo. Entonces, este conjunto que está acá, por ser surrectiva, es el rango. O sea, si es el rango, significa que Y está en ese intervalo, de 0 a 3. Pero ¿quién es el Y? El G de X, chicos, es el Y. O sea, Y es igual a raíz cuadrada de X menos 2. Entonces, en lugar de Y voy a reemplazar acá. Y el Y es raíz cuadrada de X menos 2. Por lo tanto, puedo elevar al cuadrado y quedaría de esta manera.
El cuadrado afecta al 0, afecta a la raíz y afecta al 3, ¿no? Queda de 0 a 9. Finalmente acá le sumo todo, a todo le sumo 2 más 2. Aquí queda 2, acá queda x y acá queda 11. Entonces el intervalo de x es de 2 a 11. Chicos, ese intervalo de x es el dominio. El dominio de la función g en este caso es de 2 a 11, pero ese dominio, chicos, es exactamente igual al conjunto de partida, al conjunto A. Por eso A es de 2 a 11, justo lo que me piden ayer A, de 2 a 11. Entonces, la letra E sería, ¿no? De 2 a 11, justamente lo que dijo su compañero. Correcto, entonces, no hay nada que hacer. Ver, respuesta correcta, muy bien. Ahí está, letra E. Bien, estamos en la 13. Chicos, la 13 viene, calcula el dominio máximo si se sabe que es inyectiva, dice, ¿no? El dominio máximo. Bien, entonces, fíjate, en este ejercicio es muy importante tener lo siguiente, ¿no? Bueno, acá ha habido un pequeño error de digitación. Acá debe ser x cuadrado menos 10x más 2. O sea que es 10x. Bien, vamos a completar cuadrados. Acuérdate que f de x es y. Entonces, y es igual a x cuadrado menos 10x. El 2 que está sumando lo voy a escribir en 25 menos 23. Esto que tú ves acá es un cuadrado perfecto. Entonces quedaría x menos 5 al cuadrado menos 23. Igualamos a 0 acá, encontramos x igual a 5. Por lo tanto, el vértice vendría a ser 5, y el valor que está afuera, con todo y signo. 5, menos 23. Eso es el vértice. Entonces vamos a graficar, ¿ya? Graficamos. Ubicamos el vértice 5 menos 23. Eso estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Por ahí. Y como el coeficiente principal es positivo, la parábola va hacia arriba, ¿no? Una parte sería así. Una parte sería así y la otra sería su simétrico. Ahí está. Bien, si tomamos toda la función completa, no sería inyectiva. Acá me dicen que es inyectiva, mira, ¿eh? Fíjate el dato, inyectiva. Ese dato es básico, inyectiva, chicos. Si es inyectiva, entonces debes trazar una horizontal y debe cortar en un solo punto, ¿sí o no? Horizontal, ¿no? O sea, esta de acá, horizontal. Corta en un solo punto. Entonces, si nosotros tomamos toda la parábola completa, no es inyectiva. Tiene que tomarse no la parábola completa, sino una porción. ¿Sí? ¿Y cuál porción? De la mitad hacia adelante, o sea, la mitad me refiero a la línea que voy a trazar a continuación, que pasa por el vértice, esta de acá.
Fíjate, a ver, trazo esta línea, ¿sí? Y queda dividida en dos partes la parábola, dos partes iguales. ¿Sí? Bien, entonces puedo tomar cualquiera de las dos. Puedo tomar la mitad de la izquierda o la mitad de la derecha. A ver, por ejemplo, si yo tomo la mitad de la izquierda, tendría que borrar este de acá, todo esto. Lo borramos. Y si yo tomo en cuenta solamente esa parte, ahí sí, chicos, sería inyectiva, porque cualquier recta horizontal la va a cortar en un solo punto, ¿no? Entonces, si yo tomo esa mitad, ¿cuál sería el dominio? El dominio sería, como esta curva viene, continúa esto, si esto se extiende todavía, entonces viene del menos infinito y llega hasta este punto. ¿Te acuerdas cuál era el vértice? 5, menos 23, ¿no? Justamente tener en cuenta eso. Va a ser dominio, decimos entonces, dominio de la función f va a ser de menos infinito hasta el valor 5. Eso sería su dominio máximo. ¿Y por qué sería máximo? Porque podría tomar también una porción inferior a eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso sería siempre y cuando se tome el lado izquierdo, pero si yo tomo el otro lado, el lado derecho, ¿cómo sería? A ver, vamos a analizar. Hemos tomado en este caso solo el lado izquierdo. Si tomo el lado derecho, borro esto. ¿Sí? No te olvides que acá el vértice es 5 menos 23, ¿no? Entonces, si yo tomo eso, ya también sería inyectiva, porque cualquier recta horizontal la va a cortar en un solo punto, pues, ¿no? ¿Sí? Si yo trazo acá o más abajo, es inyectiva. Pero fíjate cuál sería el dominio entonces. El dominio acá del gráfico nos damos cuenta que sería a partir de este valor, 5, y como eso se extiende, se va al más infinito. De 5 hasta el más infinito. Eso sería entonces el dominio. Dominio máximo, ¿no? Porque podría tomar también una porción de eso. Pero si tomo todo eso, ya sería el máximo dominio. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La letra A. Marcamos entonces letra A. Esa es. Ahí nos pasamos al problema 14. Bien, ahí tenemos la 14, jóvenes. Me dicen que f de x es igual a 2x menos 3 cuando x es menor o igual que k, y va a ser x menos 4 cuando x es mayor que k. Calcule el valor de k para que f sea una función biyectiva, dice. Biyectiva. Bueno, nos damos cuenta que ya es sobreyectiva, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es sobreyectiva? Porque me puedo dar cuenta a partir del dominio, ¿no? X es menor o igual que K y X es mayor que K. Ahora, el problema sería para ver si es inyectiva. Recuerda que biyectiva significa dos cosas. Significa que es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva o sobreyectiva. Entonces, vamos a hacer uso de la gráfica. ¿Sí? Vamos a dibujar acá la recta, el eje vertical, el eje horizontal. Vamos a trazar entonces la primera, 2x menos 3. El k, no sabemos dónde está el k. Vamos a suponer que el k es
no sé, un positivo. Por acá le ponemos el K. Sí, ¿cómo es la regla de correspondencia cuando es K? 2x menos 3. Sí, o sea, es una recta pendiente positiva, ¿no? O sea, va a ser así más o menos. Entonces, eso va a ir hasta el valor K. Cuando yo reemplazo el K aquí dentro, sería 2K menos 3, más o menos por acá. O sea, más o menos así sería la gráfica. ¿Sí? Es una recta de pendiente positiva. Ahí está. Listo, esa es. Esa sería la primera parte. La otra es x menos 4, pero cuando x es mayor que k. Y x menos 4 también es una recta de pendiente positiva, ¿no? A diferencia de la anterior, la segunda, cuando es x menos 4, es de pendiente 1, la otra es pendiente 2. Esta de aquí es y igual a 2x menos 3. Ahora voy a trazar la otra recta, vendría a ser la que voy a trazar por acá. Bueno, cuando reemplazo el k en x menos 4, sería k menos 4, ¿sí? K menos 4. Puede estar por acá el k menos 4, ¿sí? Abierto, y como es una recta de pendiente positiva, sería así, ¿no? Así sería, ¿sí? O sea, estoy graficando ahora lo que es y igual a x menos 4, ¿sí? Así lo puedo dibujar. Pero tenemos que tener en cuenta que debe ser una función biyectiva, ¿no? O sea, si nosotros lo dejamos así como está, no sería biyectiva. ¿Por qué? Porque el rango tiene que ser todos los reales. Y acá el rango no sería todos los reales. Habría una porción que no toma, que sería este segmento de acá. O sea, tomaría desde el k menos 4 abierto hasta el más infinito y tomaría del menos infinito hasta 2k menos 3. Pero habría un intervalo que no toma. Por eso ya no sería exactamente igual al conjunto de llegada. Entonces, necesariamente para que sea sobreyectiva, inyectiva ya lo es, ¿no? ¿Sí? Tú te das cuenta que son rectas y cualquier horizontal que yo trace, donde sea que tú traces, puedes trazar, por ejemplo, por aquí o por acá abajo, va a cortar en un punto, o sea, inyectiva ya es, ¿sí? Inyectiva ya es, pero yo quiero comprobar si es sobreyectiva. Tiene que ser sobreyectiva porque me dicen que es biyectiva, ¿sí o no? Ah, entonces, para que sea necesariamente sobreyectiva, este K-4 debe unirse con este punto que está abajo. En otras palabras, la gráfica tiene que ser así, fíjate. Tiene que continuar a partir de ahí. O sea, deben coincidir esos puntos. Ahí está. Ahí coincide. Y como se están uniendo, eh, va a ser todos los reales, ¿no? Ahí, y vale igual a cuánto, k menos 4. Así. Tienen que ser iguales esos valores para que coincidan, pues, ¿no? Entonces, k menos 4 va a ser igual a 2k menos 3. El 3 pasa al otro lado, queda menos 1. K vale menos 1. Y ya tenemos el k menos 1. Eso significa entonces que ese punto se da específicamente cuando k es negativo, ¿no? Y lo ponemos así entonces. Ahí está. Listo. Entonces la respuesta, chicos, para este ejercicio vendría a ser menos 1. Marcamos el menos 1. Eso sería la respuesta entonces. Listo. Bien, ahí no vas a quedar, jóvenes. Ya son exactamente las 9:20. Bien, entonces ahí nos quedamos, chicos. No se olviden repasar para sus exámenes. Próximamente examen primera calificada. Sí, solamente 5 ejercicios de tarea de la domiciliaria, ¿sí? Como siempre, ya saben, lo envían a mi correo. Bien, chicos, eso ¿No sería se el puede todo. enviar el PDF? Ok, lo voy a enviar con un enlace.
Bien, chicos, acabo de enviar el enlace. Lo pueden descargar ya. Bien, ahí nos quedamos. Cuídense, jóvenes.